Listo. Voy a acomodar esto que me estorba. Ok, sí, ahí por favor pónganlo de la asistencia. Em, bueno, espero que esté muy bien y que ojalá pronto puedan ir sacando tiempo para ir repasando las cosillas que vamos viendo, que no se les acumulen, porque ya saben que el examen es pronto, ya no falta mucho. Igual con los temas vamos bien, pienso yo. Ahorita ya nos devolvemos a esas dos funciones que estábamos viendo y vamos a hacer un poco más de esos ejercicios. Entonces, la clase anterior vimos lo que eran polígonos, varias cosillas así generales de funciones. Eh, la idea es ver lo del área. Aquí, el área de diferentes polígonos. Mucho tiene que ver con el triángulo equilátero y con el hexágono regular. Vamos a ver qué más. Bueno, y por ahí llegamos. En realidad, esto último fue ejercicio 18. Ok, entonces, sí, ok, con el examen del TEC primero. Entiendo, entiendo. Vamos a ver qué tal. Ok, modelo de funciones, geometría. Bueno, para ayudar un poco con esta parte, yo no sé si alguien recuerda más o menos cómo se planteaba. Dice que las áreas de dos hexágonos. Entonces, voy a llamar a una área 1 y el primer hexágono y área 2 el otro. Entonces, cuando les dicen que está esta relación, es un poco similar a lo de la regla de 3. Se puede plantear así. 25 y el 4 aquí. 25 es A4 como A1 es a 2. Y entonces de ahí uno establece estas fracciones. ¿Ven? Y ya tiene como esa relación. Entonces, si saben un dato de una, por ejemplo, del área del hexágono 2, pues pueden eh, obtener el del 1 por esa misma regla de 3. Entonces, ¿cuál de esas dos áreas es más pequeña? Por ejemplo. La del 4. Ujú. El área 2, pues. El área 2, correcto, sí. Otra forma de plantearlo es que ustedes digan como A1 dividido entre A2. Esas áreas, si hago esa división, tiene que dar 25 cuartos. Ya simplificado. Ok, puede ser que esta área 1 sea 100 y esta entonces sería 16, pero mitad 50 sobre 8 y mitad 25 sobre 4. Entonces, de forma simplificada quedarían así, esa relación. Estas son dos maneras de plantearlo. Vean que parecen distintas, pero es como pasar el A para allá y el 25 para abajo, y entonces queda exactamente lo mismo. Bueno, una vez que ya tenemos esa relación, entonces dice, si la medida del diámetro de la circunferencia circunscrita al menor de los hexágonos mide 10 centímetros, calcule el perímetro del hexágono mayor. Entonces, es bueno decir o escribir por aquí qué es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Nos están pidiendo el perímetro del hexágono mayor, o sea, el P, el del mayor es sub 1. P sub 1 es el que nos están pidiendo. O sea, nos están pidiendo que, ¿por qué podríamos cambiar eso en términos de L sub 1 para hacer la distinción? Porque los lados no miden lo mismo.
sería 6 veces L sub 1, es lo que nos piden, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí estamos con eso. Muy bien, entonces necesitamos averiguar L sub 1. Ahora sí, otra vez entramos a este tema de circunferencia circunscrita. Entonces, ¿cómo dibujamos eso? Circunscritas queda por fuera. Correcto, circunscrita, la circunferencia está circunscrita, está por fuera. Vamos a ver, ese no creo que llegue también. Sí. Ahí está, ese tiene que funcionar. Bueno, entonces, si la medida del diámetro, ajá. Circunscrita no queda por fuera. Ah, ok, ok. Sí, lo que terminé haciendo al revés. Sí, correcto, sí. La circunferencia es la que está por fuera, muy bien. ¿Y ahora qué colocamos? Sabemos que el diámetro es 10. El diámetro, ajá, es 10 La de... menor, de la menor. Ajá. Sí, ahorita estaríamos trabajando con la menor, exacto. Bueno, no, más bien con la mayor estamos haciendo. Voy a... Así, bueno, voy a cambiar este color. Nos están pidiendo este P1, o sea, 6L sub 1. Y aquí estamos trabajando con P sub 2. Bueno, de este, que es el menor, bueno, el perímetro en ese caso, escribí el perímetro, pero puedo escribir también aquí el área 2. Ese 10, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo usamos? 10 centímetros el diámetro. Entonces ustedes lo trazan, ¿verdad? No se compliquen, no lo vayan a trazar así. Por ejemplo, porque es válido, el diámetro es este. Y ahí están los 10 centímetros, pero para que se relacione, como les había dicho la vez pasada, para que haya una relación directa con el hexágono, entonces lo mejor es colocarlo así, los 10 centímetros. Ah, ahí está, 10. Y ahora sí, ya de ahí tal vez una mejor idea de cómo usarlo. Ya casi empiezo a preguntar uno por uno, así que ahora es libre. Ok, vamos a ver Alejandra, que es la primera que me aparece por el nombre. Ah, muy bien, Lisette. Ok, Alejandra. Profe, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Es ¿qué hacemos con ese 10 que puse ahí? Por ejemplo, porque es el diámetro de la circunferencia. Entonces, con respecto al hexágono, ¿de qué nos sirve? Mm, bueno, es que yo no sé muy bien si se puede hacer, pero no, o sea, bueno, yo. O sea, si uno hace como triángulos Ajá, en ok, el ok. hexágono, uno Está no muy bien. puede como sacar algo de ahí. Claro que sí. Vamos a hacerlo para que me diga como que. Pero sí, por ahí va. Eso está excelente. Entonces, ya aquí hago los triángulos porque, bueno, terminarían siendo 6 triángulos, ¿verdad? Y ahí. Así ya se guían un poco más también. Ajá. 10, ese 10. Bueno, Entonces, ajá, eh, Bueno, un- eh, o sea, no sé cómo decirlo, pero el lado
uno de los lados mide 5, ¿no? Correcto, correcto, sí. Sí, sí, eso mide 10, entonces esto mide 5. Exacto, y ya Y ahí uno puede sacarlo. entonces todos miden 5. Ajá. Ok, muy bien, gracias, excelente. Vamos a ver, David. Ya tenemos ahí que el lado 5 es igual a L1. A L2, perdón. Sí. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cuál era la fórmula del área de uno de esos triángulos? Son equiláteros, ¿verdad? Ujú, correcto. Sí, eso hay que Base por recordarlo. altura dividido entre 2. Ok. Base. Entonces, sería 6 veces eso que usted acaba de decir. 6 veces base 2 por altura 2 dividido entre 2. Pero aquí, la altura, ¿qué sería? La altura de uno de esos triangulillos. Y estos son 6 veces un triángulo. Esta altura, justamente, vamos a trazarla. Esta de acá, voy a trazarla con. El apotema. Esa altura se puede, ajá, exacto. Ok, muy bien, ambos. El apotema, entonces. Este es como que el apotema está por ahí perdido un poco, pero el apotema en realidad se pasa usando. Eso es muy importante aquí. Entonces sería 6 veces la base. ¿Cuánto es la base? 5. 5, ajá, ese lado. Luego está el apotema y dividido entre 2. Ahora, 6 veces y el apotema, ¿cuánto es? Deme un chance para preguntarle a alguien más. David, el apotema. Hay una raíz por ahí en la fórmula. ¿Se acuerda? Profe, la verdad no me acuerdo. Ok. Lo habíamos sacado con Pitágoras y todo. Bueno, está bien, no importa. Después sí tiene que acordarse, ¿verdad? Entonces es un raíz de 3 que queda por ahí. Ok, y lo otro es L medios. Eso es todo. Ese es el apotema. L medios, raíz de 3. Entonces ya tenemos que es 5. Justamente en este ejemplo es 5 raíz de 3 sobre 2. Ahí está. 6 veces 5. Ok, 5 por 5 raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Bueno, ahí tenemos el área del más pequeño. Ok, sí, el más pequeño, porque por la razón que establecimos. 25 es A4, como A1 es A2. Ahora sí, ¿qué hacemos con esos? Bueno, podríamos trabajar un poco más, simplificarlo. Operar un poquito más eso. Vamos a ver, sigue David. Yo, sí. Ujú. Dígame, a ver. Y bueno, con el paréntesis, medios por medios, extremos por extremos, Ujú. que nos quedaría arriba lo mismo, pero sin el 5 por 5 raíz de 3 entre 4. Ok, muy bien. Eso de 5 por 5 raíz de 3 sería 25 raíz de 3, ¿no? Ujú, Entre 4 y por 6. ujú. Así. Y ahí podemos simplificar un poco, ¿verdad? 3 por 25, raíz de 3 sobre 2. Mitad y mitad. Vamos a ver si eso está como bueno, no importa, si se entiende, creo. Entonces es 75, raíz de 3 medios. Ahí está. Esto es A sub 2. Bueno, aquí lo corrí mucho. Voy a acomodarlo un poco.
traérmelo para acá abajo, así. Más ordenado y ya está. Está bien. Está bien. ¿Qué hacemos con eso? Ya sacamos más bien sacamos el área del otro. Pero el área de ese tiene que estar relacionada con el área del otro, ¿no? Ujú, correcto. Entonces, como Entonces que sería 75 raíz de 3 sobre 2 sobre 4 es igual a 1 sobre 25, ¿no? sobre 4 es igual a 1 sobre 25. Eso es de esta fórmula. Entonces usamos. Muy bien, ahí está. Muchas gracias. Continúo por aquí. Jefferson, lléveme a despejar. Sea sub 1. Pasa a multiplicar el 25. Bueno, no, primero pasa los extremos mejor. Ok, está bien. Entonces, Quedaría 75 raíz de 3 sobre 8 ok, sobre 8. y ya pasa el 25 a Ok, multiplicar. muy bien. 25, ajá, 25, aquí está. Por 75, raíz de 3 sobre 8. Está bien, gracias. Pero la pregunta es el perímetro. Hay que ir y volver a cuál era la pregunta. Y eso es 6 veces L1. Así que necesitamos saber cuánto es L1. Así que, José o Andrés, no sé cuál prefiere. ¿Cuánto es eso? 25 por 75. 1875. Bueno, eso queda así. 1875 raíz de 3 sobre 8. A ver, José, ¿qué hacemos ahí? Se vale no saber, porque ya es como lo último, tal vez. No está, José. Doy un chance. Josué, entonces. Josué. Nos ayuda ahí, ya se le ocurrió qué hacer con eso. Tenemos este dato que A1 es eso, el área 1, el área del más grande. Y lo que queremos saber es su perímetro. A ver, queda abierta la pregunta. Ujú. Profe, se puede, bueno, como tenemos el área, sacar el lado, o sea, como igualar eso a la fórmula, a ver si se puede Ok, sacar el lado y ya ahí sacar el perímetro ok, vamos a ver cuál sería la fórmula. Le voy a ayudar 6 veces algo. del hexágono. Sí, del otro sería el más grande. Entonces ahí con sub 1. La fórmula del hexágono es 6 L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Sí, correcto. L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Esto es el triángulo ahí. Uno de los triángulos. Realmente ya es como resumido esto que escribimos aquí. Ven, porque aparece 2 veces el 5, entonces eso es L a la 2 raíz de 3 y el 2 con el 2 forman ese 4. Uno también puede recordarlo así, hasta simplificado. 3 L a la 2 raíz de 3 sobre 2. Esto simplificado está bien. Muy bien, gracias, excelente. Entonces, esta es L sub 1. Ahí está, y eso dice que debería dar 18, 7, 5, raíz de 3
sobre 8. Ujú. Muy bien, entonces 6 veces ese. Ok, gracias, perfecto. Vamos a ver si Josué, bueno, José ya le pregunté. Lisette, antes escribió algo por ahí ya. Ah, ok, que acaba de entrar. Ok, saben. Sí, sí, no hay que maltratar así, no, no sé qué, no sabía que acá entra. Lisette, entonces, ayúdeme a despejar eso, porfa. Despejar el E1, ¿verdad? Se pasa 6 a dividir para el otro lado y Ujú, el 4 a multiplicar. ok. Entonces es 4 a multiplicar. Y el 6 a dividir aquí a la par del 8. Uno después se acostumbra, uno puede hacer esto es muy feo, realmente, porque tiene que hacer extremos por extremos, pero si ustedes hacen 1000 veces extremos por extremos, se dan cuenta que este 6 queda a la par del 8. Y por ejemplo, este 4, bueno, ese sí es más directo porque queda al lado multiplicando, queda como aquí, bueno. Y entonces ya uno lo puede ver que queda más directo así. Pero es bueno eh, hacerlo así, es más práctico, poner el 6 ahí. Voy a desactivar esto. Ok, y ahora. Los raíces de 3 se pueden ir porque son, bueno, Ujú, pasaría a dividir, ajá, entonces así. se quita. O así, directamente, como usted lo acaba de decir, muy bien. Y Y este 4 se puede simplificarlo con el 8 abajo, entonces desaparece y queda abajo 2 por 6 y después se saca la raíz de todo eso. ok, muy bien, excelente. Este con este, queda ese 2 abajo. Y aquí hay un 1875. Y listo, ¿no? Ya la raíz se fue. Y ahora raíz de todo esto está ahí. Perfecto. Entonces L1 es igual a. Aquí podríamos poner raíz por acá y aquí. Y vamos a ver qué tal. 1875 sobre 2 por 6. Ah, bueno, no queda tan feo. 25 medios. Y ahí está, marcar con X 25 medios y uno va y marca eso. Error, ¿verdad? Eso no es lo que están pidiendo. Entonces, vamos a ver qué faltaría. Multiplicarlo por 6. Multiplicarlo por 6. Ajá. Para obtener el perímetro 1. Entonces, ese perímetro 1 es igual a 6 veces L1. O sea, es igual a 6 veces 25 medios. ¿Y eso cuánto es? 75. Excelente, 75. Muy bien. Déjenme ver aquí. Bueno, para que aquí no. Ajá. Y centímetros es lo que viene ahí. Bueno, eso es de más de seleccionarlo al final y sí, centímetros. Es el perímetro. Ahí está, listo, ya Todo tenemos esto uno. para sacar el perímetro del hexágono. Wow. Sí. En realidad, eso es bueno que lo haya dicho, porque la misma relación que hay entre los lados, perdón, entre las áreas, hay entre los lados. Ajá. O sea, si hiciéramos Sí, el otro lado, ¿cuánto medía? 5 entre 4 es igual a 1 entre 25. correcto. ¡Ah, no, profe! Pero es que eso, vean lo que es sencillo. Es sencillo, realmente no es algo muy complicado. Ya como acabamos de ver, el A sub 1 es 6 veces, L sub 1 a la 2, raíz de 3 sobre 4. El A sub 12 es 6 veces, L a la 2 a la 2. Bueno, L sub 2 a la 2, raíz de 3 entre 4. Simplificamos. Am, aquí, bueno, no son iguales, perdón, hay una relación entre ellos, es 25 y aquí 4. Ok. De cierta forma, se puede, o si ustedes lo empiezan a desarrollar, se va a simplificar todo esto.
Ven, entonces más bien son los cuadrados exactamente los que quedan así. Quedaría L sub 1 al cuadrado sobre 25 igual a L sub 2 al cuadrado sobre 4. Entonces, lo que necesitamos aquí es L sub 1. Entonces, L sub 1 es igual a la raíz de 25 sobre 4 por L sub 2, pero L sub 2 a la 2 es 5. L sub 1 es del 25 sale un 5. Este 5 al cuadrado sale y abajo sale un 2. Entonces L sub 1 es 25 medios. Ahí está. Y entonces 6 veces eso es el perímetro 1, sub 1. Y es 75. Ahí está, más fácil este lado. Es más sencillo, profe, ¿por qué no hicimos eso y una vez? Sí, pero es que siento que igual este es el camino más natural que un estudiante haría. Y ahora que ya conocen esto, pues lo pueden hacer. Yo tengo los materiales a mano para partir. Ah, ok. Ok. Sí, está bien, ya con eso entiendo. Perfecto. Ven, entonces es válido hacer esta relación. Cuando hacen esa relación, ponerse a simplificar, llegar a esto y despejar. Y listo. Y tenemos todo ese otro procedimiento, opción 2. Otro ejercicio. A ver, de geometría, entonces. Antes los encontré directamente y me puse a mover la página. Ajá, estos no son. $19. Este fue el que hicimos en la otra clase, el último, y ahora entonces el 19. Bueno, para hablar de otra figura también, ya se acabó. Determine el área de un rombo si su perímetro es 40 centímetros y una de sus diagonales mide 16. Entonces aquí Pero tenemos que hacer memoria. un rombo no son puras diagonales. Las diagonales de un rombo no son iguales, no siempre. No, así, por ejemplo. No está corrigiéndome la figura. Que sea como más Cierto. Sí, como que las de complicado. abajo pueden ser más largas que las de arriba y así. Correcto, entonces ahí entraba en juego esto de diagonal mayor y menor. ¿Qué sabemos del rombo? ¿Qué podríamos recordar de ahí? Porque tal vez uno lo olvida. Entonces, ciertas cosas es que este lado, o sea, se bisecan las diagonales, entonces ese lado es igual a ese y este lado es igual a este. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora, la otra, perdón, estoy hablando y me monté un momento. La otra pregunta es, ¿qué pasa con los lados?
Lo que pasa con los lados se puede deducir realmente. Gracias a nuestro amigo Pitágoras, otra vez podemos deducir. Son iguales Puede- todas. Sí, exacto. ¿Por qué? Bueno, Las diagonales son iguales todas. Entonces, y tiene el perímetro, entonces. las diagonales no son iguales, ¿verdad? Una es más, aquí se ve que una es más grande que otra. Ah, cierto, cierto. Las diagonales eran. Ajá. A ver si la compañera que dijo. Porque son 4 triángulos, bueno, se forman 4 triángulos iguales porque tienen misma base y misma altura todos. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Eso tan, un temilla tan Son salido. congruentes, son. Son Ujú. congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, ¿ven? Porque aquí formamos ángulos de 90, entonces es lado, ángulo, lado, con este lado, este ángulo y este otro lado. Entonces esos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Esos criterios eran que eso es un poco, no sé, la verdad. Cuesta. Yo sé que esto cuesta porque al principio uno no sabe ni de qué le están hablando, pero si ustedes les ponen un 5, un 8 y bueno, aquí las medidas no se parecen en nada a lo que estoy haciendo, y un 4, por ejemplo. Y entonces aquí un 10, un 16 y un 8. Entonces estos eran semejantes y el criterio era lado, 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 que eran proporcionales. Este es el doble, este es el doble y este es el doble. Ah, me acabo de acordar de ese tema. Yo lo vi en octavo, joder, hace 2 años ya. Este tema sí, octavo. Correcto. Entonces, ese tema es interesante porque yo lo he estado explicando mucho estos días y realmente si usted está viendo solo lados, el criterio es lado, lado, lado. Si usted está viendo solo ángulos, es ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, sí. Y si es ángulo, lado, ángulo o ángulo, lado, ángulo. Un lado en medio o un ángulo en medio, dependiendo de lo que usted vea. Y es congruentes o semejantes. Semejantes pueden ser más grandes, pero como proporcionalmente. La misma figura, por decirlo así, pero más grande. Bueno, entonces, otra forma que ustedes podrían haber dicho que... Ay, no voy a poder borrar esto. Que esos L son iguales, esos lados, es porque si ustedes llaman esto cateto 1 y cateto 2, esta es la hipotenusa. Si este es cateto 1, este es cateto 2, porque este y este son iguales, entonces volvimos a caer en lo mismo. Esto tiene que ser exactamente la misma hipotenusa. Cateto 2, cateto 1, la misma hipotenusa. Cateto 2, cateto 1, la misma hipotenusa. Entonces, es como hacer el mismo teorema de Pitágoras, aplicar exactamente el mismo teorema de Pitágoras, pues 4 veces. Entonces, siempre obtienen los mismos resultados. Pero Bueno, si la hipotenusa siempre va a ser la misma, ¿por qué las diagonales no? O sea, con diagonales ¿a qué se refiere? desde esto, la diagonal. Ah, eso. Ajá, correcto. Ah. Todo eso. Sí terminan ayudando porque se dividen, se bisecan, se parten en la mitad, justamente. Bueno, ahí ya tenemos lo que era un rombo. Dice determina el área del rombo, entonces es el área del rombo, ahí está. A ver, ¿cuál es la fórmula? Si su perímetro es 40. Bueno, no importa, ¿cuál sería la fórmula? Del rombo. No se vale leerla de ningún lado. No me acuerdo muy bien, pero creo que es base mayor por base menor dividido entre 2. No sé, la verdad. Ok, está bien. Saquemos eso. Saquémoslo. Digamos que este es C1 y este es C2. Entonces, claro, este es C1 también y este es C2. A ver, ¿cómo lo harían así? Bueno, ¿cómo lo harían así? C1 por C2 dividido entre 2. Es que no sé si le hace falta algo, la verdad. Por 4.
Porque eso estaría mal, está bien. Es como 4 veces ese triángulo, base por altura dividido entre 2, 4 veces. Sería lo mismo que decir. Creo que el de base, C2, el que perdón. estaba diciendo Mariana de base menor no es como un trapecio, era algo así. Es base menor más base mayor. Ajá, sí, sí, por altura entre 2. Y creo que eso fue lo que dijo, es este. Igual ahí lo tenemos en una imagen. Eso, por ahí está. Pero creo que sí era ese más bien el trapecio, correcto. Por aquí mismo. Página, estamos en la 39. Aquí están. Bases, la suma por la altura entre 2. ¿Yo qué escribí? Ya lo borré. La suma por la altura entre 2, sí. Y aquí está esto otro. Dice rombo. La multiplicación dividido entre 2. Ok, la D más grande, eso era lo que iba a hacer ahorita, es esta. Y es de la diagonal mayor, diagonal menor. Y ya está. Entonces, cambiemos C1 por algo en términos de una de esas D. ¿Cómo quedaría? De mayor o de mayúscula. o Sí, de la minúscula. la mayúscula medios, esto es C1. ¿Verdad? Esto es C1. C2, entonces. De minúscula. De menor, medios. De minúscula medios. Por 4 dividido entre 2. Se puede notar, espero yo, que pasa esto, ¿verdad? 2 por 2, 4, y queda en el denominador y hay un 4 ahí arriba, entonces queda así. Bueno, ahí está, no era una fórmula como, ay, vaya, la siento, no era eso lo que iba a hacer. No era como del otro lado del mundo, tampoco. Yo esta fórmula la olvidé un tiempo. Cuando entré a la U, olvidé lo del rombo, no recordaba tan siquiera las propiedades del rombo. Porque estoy 3 años en otra carrera, eso fue como una de las cosas que me costó recordar. Entonces es válido que les cueste, pero intenten que no les cueste. Se biseca, forman ángulos de 90. Como se biseca, estos y estos son iguales y así, ¿verdad? Ya si uno logra concluir eso, pues los lados son iguales y el área hasta se puede sacar. Es ese. Bueno, ahora sí, para resolver el ejercicio. ¿Qué hacemos? Tenemos que Dividir el saber. perímetro entre Ah. la cantidad de lados. Ok. Entonces es como el perímetro es igual a 4L y el perímetro es 40, es igual a 4L, ¿cierto? Dio 40, entonces 40 tiene que ser igual a 4L, así que como lo más lógico, dividirlo entre la cantidad de lados, pues eso es 10, ahí está, 10. Tenemos 10 en cada lado, L es igual a 10. Muy bien. Voy a ir por lista para no perder eso. Bueno, aquí sí. María. Creo, ¿verdad? Sí, después era el Lisette la última. Era María. Bueno, no está tan. Vamos a ver, tal vez entre María y Mariana. Y ya, entre las dos. A ver. ¿Qué se les ocurre? Porque está bonito aquí, ya está bonito. La pregunta es, ¿qué hay que hacer ahora? En general, bueno, ya tenemos L. Y ya queremos ir a resolver el ejercicio, pero vean qué necesitamos para resolver el ejercicio. Voy a estar borrando 2 veces y no es activo. Para resolver esto, necesitamos esto.
D mayúscula, D minúscula. Entonces uno se va preguntando ahí consecutivamente, para tener D mayúscula, ¿qué necesito? Para obtener D minúscula, ¿qué necesito? Ya lo tendré o lo que sea. Y por ahí está el comodín de Pitágoras, ¿verdad? Por aquello. Necesitamos D mayúscula y D minúscula. Voy a apuntarlo aquí. Para obtener A. D mayúscula y D minúscula. Ajá. Hay un dato que no hemos tomado. Dice, una de sus diagonales mide 16. Ni idea de cuál será. Una diagonal mide 16. Una diagonal mide 16. Y gracias a Pitágoras. Bueno, es con mayúscula. O el teorema de Pitágoras. Tenemos, a ver, ¿quién me dice cómo aprovechamos ahí el teorema de Pitágoras? Ah, ok, ya me escribió. Esperen. L, usamos Pitágoras con L igual a 10 y 8 un cateto. Muy bien. La diagonal mide 16, eso significa que 8 mide un cateto. No sabemos cuál, un cateto. Entonces tendríamos que L es igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado y aquí L al cuadrado también, ¿verdad? Entonces, no sé cuál de los dos C es el que tenemos realmente. Pero tenemos que L es 10. 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más C al cuadrado. Voy a ponerlo como el C porque no, ni idea, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 6. Ok, entonces da... Ah, no. Sacando la raíz. Ajá. Y 100 menos 64 da 36. Ok, sí. No sé por qué me enredé. C al cuadrado. Y con raíz, muy bien. Raíz por acá y raíz por acá. Entonces C es 6. Así que ¿cuál era C1 y cuál era C2? Perdón. C1, C2. Ahí hicimos la distinción de que C1 corresponde al más grande, ¿verdad? Al D mayúscula. No sé si lo ven bien. Se ve muy pequeño. Ok, excelente. C1 dice que es el más grande, 8. Ajá, muy bien. Y 6 es C2, 6. Entonces, D, perdonen, D ¿cuánto sería? D mayúscula y D minúscula. De mayúscula 16, de minúscula 12. Excelente. Por ahí me imagino que también lo están escribiendo, sí, ok, está bien. Muy bien, igual. Ok, 16 y 12. Ya murió este ejercicio, ¿verdad? Determine el área. Área, acabamos de obtener que D por D entre 2. O sea, esa es tan sencilla. Es interesante que igual sea como una por la otra y entre 2 como la del triángulo. Que es base por altura, los dos datos que uno tiene, divide entre 2. Ajá, correcto. 12 por 16 entre 2
simplificamos ahí el más grande, tal vez 8. Y sería 12, 10 por 8, 80. 80, vean, cuando uno lo hace por partes, uno en álgebra estaría haciendo esto. 10 más 2 por 8. 10 más 2 por 8. Entonces ustedes harían esto así, que es 80 más 16, 96. Es como más sencillo. Uno le enseñan a hacer ciertas cosas así, como separándolo, pero lo que está haciendo es justamente reescribiendo uno de los dos valores. Y ahí está 96. El área, entonces es centímetros cuadrados, como por ahí, para ir recordando eso. Cuando es cuadrados y cuando no. Cuando es perímetro, no. Cuando son medidas de lados y así, no. Podemos ver un examen, buscar algún examen. Ya estamos advertidos de cómo son los exámenes, pero podríamos ir a ver qué preguntaban, cómo preguntaban las cosas. Por aquí. Listo, vamos a ver un examen, a ver qué tal. Tercer parcial, 2019, parte 1. Ok, este. Y de una vez les voy a poner algo que tienen que ser conscientes de eso, ¿ok? Tienen que tenerlo, ya lo desactivé. Tienen que tenerlo en mente. La diagonal, si el lado mide L, ¿alguien recuerda cuánto mide la diagonal? Es un cuadrado. L raíz de 2. Excelente, L raíz de eso. 2. Ajá. Bien, con eso se hace este ejercicio. Posiblemente, no lo leí tan detalladamente. Considere la siguiente figura donde el cuadrado ABC está inscrito en la circunferencia de centro O. Yo cuando olvidaba cuál era inscrito y cuál era, yo olvidaba todas esas cosas. Entonces iba y buscaba otro ejercicio donde ya lo dijera, lo dicen y lo dibujan bien. Y así y así recordaba. Si el radio del círculo mide 5 centímetros, entonces el área del cuadrado en centímetros cuadrados corresponde a si me pueden ayudar con ese o una persona. María Ángel. ¿Qué sería lo primero que haría ahí? Bueno, ahí dice que el radio mide 5 centímetros, entonces yo Ujú. sacaría del puntico a una esquina para... Ok, como de lo a una esquina como A, por ejemplo. Bueno, sí, ya. Sí, ok, por ejemplo. Muy bien, excelente. Lo colocó de una forma muy útil. Ajá. Perfecto. Ajá. No sé si se puede hacer, digamos, como un triángulo para empezar a... Como aquí mismo, cerrar la figura. Ajá, sí, pero no sé. Está bien, ¿por qué no? ¿Cuánto mide este lado en términos de L?
L medios, ¿no? Ajá, correcto. Ahí está en ayuda. ¿Y este otro? Noten que de cierta forma la misión es encontrar L, porque si vamos a la fórmula del área de un cuadrado, el área de un cuadrado pues es L a la 2. O sea que si sabemos L, llegar a la respuesta es más sencillo. Entonces, ya completamos ese, L medios, excelente. El otro. Pero muy bien. En realidad se fue por otro camino y no va a ocupar esto. A ver, ¿quién sabe cuánto mide este otro? Eso mide 5. Ah, no, mentira. No, mentira. Eso no era ahí. Lo vi al Ok, revés. está bien. No. Ah, bueno, no es cuánto mide, sino, no es el valor, sino qué va ahí. En ese caso serían 5 menos 5 al cuadrado menos L medios al cuadrado. Ajá, sí, está bien, pero es que no vamos a hacer mucho, porque tendríamos esa medida, digamos que X en términos de L, pero no sé, me parece interesante. Es L medios, este también es L medios, porque si ustedes hicieron la figura para arriba, este va con este y este va con este. Otro cuadrado ahí más pequeño. ¿Ven? Entonces es L medios también. Por ejemplo, como es de forma perpendicular, entonces si ustedes lo trazan para acá, aquí están sus otros L medios para formar L. Sí, ya los convencí. Es L medios. Y entonces vamos con Pitágoras. Muy bien, como está diciendo Mariana. ¿Qué escribimos? De aquí. Hipotenusa, ¿verdad? Al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Sí. 25 es igual L a la 2 sobre 2, sobre 4, más L a la 2 sobre 4. Espero que nadie se me esté quedando por ahí. Aquí podríamos colocar sumarlos como ustedes quieran verlos, un mismo denominador y L a la 2 más L a la 2 es 2, L a la 2. Hasta simplificar ahí como gusten. 2 por 25, raíz por acá y L por acá. Ahí los dejo un momento para que vean eso. Luego una pregunta. Ujú. A final de cuentas, de la otra forma, lo que usted quería llegar es que 10 raíz de 2 da exactamente eso mismo que puse ahí, 5 raíz de 2. Es L raíz de 2 da exactamente 10. Esa es justamente la otra forma que estoy escribiendo. Ajá. Sí, correcto. Correcto. Entonces, este era como esto es L raíz de 2 la diagonal y la diagonal en este caso es 10, pues las igualo y despejo L.
de 10 sobre raíz de 2 y esto también se puede ver como 10 raíz de 2, 5 raíz de 2. O bueno, voy a escribirlo todo, 10 raíz de 2 sobre 2 y eso es 5 raíz de 2. Ahí está. Y eso es a lo que vamos, bueno, lo que ya llegamos aquí, mentira. Entonces, también están estas cosas. Realmente ustedes pueden siempre o muchas veces hay como una forma más fácil de hacerlo. Si ya lo estás haciendo la más fácil, pues ya no hay otra más fácil. Ya encontramos L. ¿Ahora qué hacemos? Ahí. Esta pregunta no es directa a nadie porque es muy directa la pregunta. La respuesta es muy directa. Es muy directa la respuesta. Por favor, alguien responda. Está bien, es que quería dar la oportunidad. Está bueno, está. El área sería igual al 5 raíz de 2 al cuadrado. Ok, muy bien. Área es igual a 5 raíz de 2. Ahí una compañera habló, pero casi no le escuché. 25 por 2, 50. ¿Verdad? Distribuimos ese 2. 5 a la 2 y raíz de 2 a la 2. Yo puedo escribir el otro paso también. No quiero necesariamente que alguien se quede por ahí. 25 por 2. Ahí está. 50. Y en este, bueno, no sé si es centímetros. Vamos a ver. Sí, centímetros. Entonces es centímetros cuadrados por ser área. Ahí está todo el ejercicio. Este estaba bien. No está tan fácil, digamos, para hacer de los exámenes anteriores. Si ya saben que ese 10 lo podían igualar a L raíz de 2 o si lo encontraban por ahí, pues el ejercicio se iba a hacer relativamente corto. Ok. Vieron que perdí un video. Se me borró una información. Perdí el video, no me acuerdo, creo que el del miércoles de la semana pasada. Igual está el PDF y si alguien lo está revisando así, pues puede preguntarme. Miércoles, profe. Martes, perdón. Ah, ok, yo decía. Se reunieron No miércoles y me no me conecté avisaron. tampoco. Qué susto. Ah, bueno, y aquí están las opciones. 50, ahí está la C. Bueno, este está interesante. La medida del radio. Ok. 10. Es que la hora se me cambió. 18 son las 6. Es que quiero ver el otro tema, pero estos ejercicios están tan bonitos. O ¿qué están preguntando? ¿Cuál necesita para responder? Vamos a ver si es tan válido para ustedes. La medida del radio en centímetros corresponde a la medida de la altura en centímetros. Sí, creo que esto directamente no. Hay que hacer ejercicios de todo esto, sí, pero no. Tercero dice regiones y sus áreas, sólidos y listo. Entonces, si no es más de áreas, si no hay más, seguro si hay más por ahí. Y en aquella práctica es carguísima, ¿verdad? Esta práctica, porque ya se les había pasado. Entonces, aquí pueden ir a polígonos y regiones y hacer muchos de estos ejercicios. Voy a enviarles estos, no, estos 5 no. Bueno, sí, estos 5. No, aquí este no. Un cuadrado, un triángulo, este y este. No, número de diagonales no. Bueno, ustedes más bien pueden revisar, realmente si tienen tiempo o sí. Si quieren sacar el rato y hacer ejercicios de esto, porque les recuerdo, yo veo este tema y quiero ir a ver al otro para reforzarlo. Después sí hay que reforzar ese pues también. Pero ya todo indica que podríamos ir pasando a sólidos. Que de cierta forma seguimos viendo cosas de área, ¿verdad? Por las caras de los sólidos.
Sólidos, sólidos. Sí, sí, vamos sólidos. Dios. Ejercicio. Sólidos. El cubo. El área. ¿Cuál es el área del cubo? Aquí el tema es ese. Área y volumen. Sólidos, propiedades, volúmenes y áreas de todas esas cosas. Laterales, basal, prisma, pirámides, conos, cilindros y esferas. Pero si hay que empezar por una figura básica, pues es el cubo. Entonces, ¿cuál es el volumen? Perdón, yo dije área antes. El volumen. Lado de la 3. Lado por lado por lado. Muy bien, lado a la 3. Entonces tendríamos... Ay, eso mejor lo copio de internet. Cubo. Cubo, aquí está, hermanito. Copiar. Ahí está, ven. Fácil. Entonces, acabamos de decir que esto es L, todos son L. Ahí va uno, L y así. Mucha cosa ponerlos todos. Pero lo que quiero rescatar aquí nuevamente es la diagonal. De aquí a aquí. Esa es la diagonal de vértices opuestos. ¿Cuánto mide esa diagonal? La de en un plano era L raíz de 2. Yo les conté así de momento cuál era la diagonal así en 3D, digamos. Se puede obtener por Pitágoras también, pero si no se la saben, pues es simplemente, en vez de raíz de 2, es raíz de 3 y ya está. Ven. Y para obtenerlo, por si un día están aburridos, entonces este lado es L y este lado, este otro cateto, ¿cuánto mide en términos de L? L raíz de 2. L raíz de 2. Y ahí sale este L raíz de 3 al final con Pitágoras. Porque aquí es rectángulo. Y ahí está. Vamos a ver qué tan bien se ve esto. Ejemplo, ¿cuál es el volumen y la medida de la diagonal de un cubo si el área de cada cara es 49 centímetros cuadrados? Apuntemos lo que nos están preguntando. Para empezar, volumen. Nos están preguntando por el volumen, que es L a la 3, lo acabamos de escribir. La medida de la diagonal. Entonces nos están preguntando por D. Bueno, preguntarlo no sé, sería como... Está raro preguntar esto, aquí está, acabamos de verlo. La diagonal es, y hasta lo podemos poner aquí, diagonal. L raíz de 3. Ahí está, preguntan esas dos cosas. En general, nosotros, ¿qué necesitamos? El elemento ahí importante, L, correcto, con L. Y sería raíz de 49. Muy bien. Entonces el dato que tenemos pues es el área de cada cara. El área de una cara. La fórmula, ¿cuál sería? Para el área de una cara de un cubo. L al cuadrado. Muy bien, gracias. L a la 2. Y entonces dicen que eso dio 49. Y este uno se lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es qué número multiplicado por sí mismo da 49? 7. 7, excelente. L igual a 7. Ya encontramos L. Bueno, este ejercicio está 7. Es bueno para introducir el tema. Y ya podríamos obtener el volumen, que es 7 a la 3.
que es 49 por 7. Sí, sí, no, está feo. 29 por 7, 343. Y como es volumen, lo voy a apuntar por acá, es centímetros cúbicos. Y la diagonal dice que es L raíz de 3, o sea, 7 raíz de 3 centímetros. Si alguien no entendió algo, pues no me escribe y vemos qué parte es. ¿Sí? O si quieren que repase algo. Bueno, aquí fue muy directo ir a un ejercicio con ese tema. Ah, ok, no he copiado el... Ajá. Vamos a ver de aquí justamente de la materia. La materia va ahí igual. Las áreas, esas cosas. Nada más que aquí están preguntando otras cosas. Entonces si ya lo notaron, como cantidad de diagonales, hablan de ángulos y cosas así, pues que no es el tema. Y luego por aquí ya vamos por la página 45. Ahí van todavía. Ahí está. Y ya empiezan con estos sólidos. Aquí está porque es A raíz de 3 o L raíz de 3. Ahí le pusieron A al lado. Ejercicios paralelepípedo. Ahí están. Vean este. Dice que esa figura, el paralelepípedo, es un sólido cuyas bases son dos regiones limitadas por paralelogramos congruentes y sus caras laterales son rectangulares. Ok. Ya, ajá, como por ejemplo que está ahí. Entonces, es un sólido, bueno, cuyas bases son regiones limitadas por paralelogramos. Entonces, el paralelogramo en general, es los lados opuestos, miden lo mismo y tienen la misma inclinación. Ese es un paralelogramo. Voy a tomar esto de aquí para dibujarles un... Entonces, estos son paralelos. Ahí está. Este mide lo mismo que este y este con este. Eso es un paralelogramo. Paralelogramo, pero aquí es paralelepípedo. Pero dice que sus bases son dos regiones limitadas por paralelogramos. Cuando dicen sus bases se refieren a la base de arriba y la de abajo. Y entre ellas son congruentes, ¿ok? O sea, si tenemos a esta abajo, entonces vamos a tener esta aquí arriba, congruentes. Ahora sí, podrán ser así, podrá ser así. Vamos a leer un poco más. Y sus caras laterales son rectangulares. En el momento que dicen que las caras laterales son rectangulares, nos impiden inclinarlo. Porque si lo inclinamos, ok, esto no es así. Vamos a ver, si lo inclinamos, ya no es un rectángulo, porque lo estamos haciendo, lo estamos como acostando. Cuando uno maja una caja o algo así, lo dobla un poco, no sé. Sería más como un rombo o algo así. Ajá, correcto. Serían más bien otros paralelogramos a los lados, ¿ve? Porque sí siguen manteniendo sí siguen siendo paralelos. Entonces, una figura más general con respecto a estos
de 4 lados a los cuadriláteros es el paralelogramo. Más general que el rectángulo, pero no se están diciendo que es rectángulo, punto. El rectángulo, entonces, no queda de otra que este esté encima de ese. Voy a ayudarme con eso. Bueno, entonces de ahí a la definición sacamos cómo era, cómo es que hay que visualizarlo. Así, aquí. Y pues este que está aquí atrás, no sé si lo están viendo así, a veces uno ve eso al frente, por ratos. Creo que es que si uno se enfoca en esta parte, entonces como que esa pasa a ser como el frente, y si observa esta, entonces esta pasa a ser el frente. Es un efecto interesante. Son congruentes y sus caras laterales son rectangulares, listo. El volumen de un paralelepípedo rectangular cuyas dimensiones son de ancho, son A de ancho, L de largo y H de altura. Ancho, largo y altura. Ahí tuvimos una vez una discusión con esto. Estamos en polémica, vamos a ver cómo lo dijo aquí. Bueno, no dieron mucha pelota con cuál es qué. Ah, ok, aquí está. Dice, eje es A, o sea, de A de ancho. Eje, ancho. O lo hicieron al revés. Bueno, lo vieron diferente, no importa. DE es la altura y FG largo. FG largo. Ok, no importa. Voy a cambiarlos. Largo y ancho. Así está, para seguir la misma idea. Luego aquí explican que ahora qué pasó con la diagonal. Entonces, para la diagonal, pues es primero hay que obtener este valor de FA, ya no es L raíz de 2. Ahora es raíz de A a la 2 más L a la 2. ¿Ven? Porque ustedes o nosotros tenemos aquí. Bueno, voy a escribirles, no, sí voy a mostrarles porque aquí está esto. Entonces, de F a G es L. Luego el otro es A. Este es L, este es A. Entonces, este de acá, que va esa diagonal en la base, es raíz de L a la 2 más A a la 2. Con Pitágoras. L a la 2 más A a la 2. Ahora, de F a D, la diagonal, o la diagonal que va de F a D, es, aquí tenemos la altura, entonces de la altura, la raíz de la altura al cuadrado más la raíz de L a la 2 más A a la 2 al cuadrado. Y entonces esto es al final es algo muy directo, porque si usted lo que va a tener son 3 medidas. Entonces, ok. Déjenme un momento, ahorita vemos una cosa. H a la 2 más L a la 2 más A a la 2, porque en el momento que obtienen estos dos, se hace la suposición de que aquí es rectángulo para poder usar Pitágoras. Entonces la base que nos estaba mencionando que era un paralelogramo, algo pasa ahí, tal vez algo de la definición en sí. Un paralelepípedo es un sólido cuyas bases son dos regiones limitadas por paralelogramos congruentes y sus caras laterales son rectangulares. Está extraño que digan eso, es como cuyas dimensiones, voy a consultar eso porque creo que está mal redactado entonces la definición aquí. Las bases de un paralelepípedo no tienen que ser necesariamente. Ok, aquí está. Ok, aquí es por esta aclaración, listo. Aquí no pasa nada, fue que nos brincamos eso. La base no tiene que ser necesariamente un rectángulo, sino que puede ser cualquier paralelogramo.
Para calcular el volumen de un sólido de este tipo se procede de modo similar. En general, el volumen V del paralelepípedo es igual al producto del área de la base, sea lo que sea el área de la base, y su altura. O sea, área de la base por altura. Ujú. Ahí el volumen de un paralelepípedo rectangular, eso es lo importante aquí, que como es rectangular, están hablando de que la base sí es un rectángulo. Entonces no hay nada que preguntar, todo está ahí. Ajá, es por esto. La base sí es un rectángulo justamente porque están hablando de un paralelepípedo rectangular. En este ejemplo es un caso específico, podría no ser rectangular la base. Entonces, esto funciona cuando es rectangular. ¿Y qué es lo que se hace? Que la diagonal es la raíz de cada uno de los valores, largo, ancho y altura, pues elevados al cuadrado y sumándose entre ellos. Bueno. Eso por ahí. Ahora entonces vamos a ver un ejemplo. Ok, aquí es porque es rectangular que ocurre esto, ¿verdad? Entonces, listo. Se ha ido varias personas, qué extraño. Y todavía falta media hora. Madre. Dice, ¿cuál es el volumen y la medida de la diagonal de un paralelepípedo de 2 raíz de 2 centímetros de altura, cuya base es un rectángulo de 5 raíz de 2 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho? Okay, ya que aquí lo importante es que la base es un rectángulo, por eso sí lo podemos hacer de cierta forma, como venía arriba. ¿Cuánto sería el volumen que coloco ahí directamente con el ejercicio? 2 raíz de 2 Ajá, por 5 raíz de 2 por 5 de ancho. excelente. Bien, entonces sería 2 por 5 y luego por raíz de 2 por raíz de 2 para acomodarlo un poco. 25 por 2, 50. Y raíz de 2 por raíz de 2, esto es 2. Esta parte es 50. Y eso es 100. ¿100 qué? ¿Cuáles unidades serían? Metros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y lo otro es la diagonal. Es similar a la pregunta cuando era con un cubo, pero ahorita pues es con un paralelepípedo. Intenten recordar esas figuras, tal vez que el juez sí sepan cuál es cuál. La diagonal, ¿cómo era? ¿Cómo se obtenía? Primero hay que calcular la base de la diagonal, que sería raíz de 5 raíz de 2 La 2 más a el la otro. 2 más Sí. 5 a la 2. Sí, lo que pasa es que eso era para el procedimiento. Aquí está bien, es eso. Es eso para eso. Pero vea que lo bueno con esto es que al final da un resultado que es directo. Da un resultado que sería usando los tres, ¿ves? Más sencillo así.
Bueno, ahí se escapó la. Entonces dice que de la raíz. Y por ejemplo, bueno, son los 3 y cada uno al cuadrado. Entonces es 2 raíz de 2 al cuadrado más 5 raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Así es como se obtiene. Solamente se sustituyen esos 3 valores. Ya está. Entonces esa, la que marqué amarillo, es como la que hay que usar aquí para la diagonal. Entonces esto sería 2 a la 2 es 4, raíz de 2 a la 2 es 2, más 5 a la 2 es 25 por 2, que es raíz de 2 a la 2, más otros 25. Y entonces aquí es 8 más 25 3 veces, o sea 75. Y esto es 87, ¿sí? Ah, bueno, es que no importa, no, o no. 83, profe. 83, sí. Sí, porque 87, 83, sí. Ok, gracias. Ujú, sí, correcto. ¿Y las unidades de esto qué serían? Centímetros. Centímetros, muy bien. Es una longitud. Centímetros. Y ahí estarían la diagonal y el volumen. Otro ejemplo. Ven, aquí, vean, antes como mencionó David, ¿verdad? Que fue que dijo que la base podría ser un rombo. Entonces ahí está un rombo. Y preguntan el volumen. La fórmula del volumen en general, ¿cuál sería? Una fórmula que funcione para cualquier paralelepípedo. L por altura, ¿no? Ah, ok, ese es para este, ajá. Pero en general es área de la base por altura. Y no es L por L, en este caso tampoco. Ah, bueno, sí, Para cierto. corregir. Sí. Sí, es área de la base en general por la altura, por la respectiva altura. Entonces, vamos a ver, H, ¿cuánto es? Dos, ¿no? Sí, nada más que hay que tener cuidado. Es 2 decímetros. Bueno, este ejercicio se pone a jugar con eso. No es como el enfoque ahorita, ¿verdad? Ese es 60 centímetros y pues 0,4 metros. Entonces, este en centímetros, ¿cuánto es? 6. 6. No, ese es el que marqué de último, en centímetros. Son 40, profe. Ajá. 40 centímetros son 0,4 metros. Esas cosas, bueno, eso no es necesario como para la mate en sí, es necesario en muchas cosas más, que lo tengan como claro. Este es algo un poco más de cuando uno está viendo ese tema, recordarse dónde está ubicado los decímetros, pues no es tan relevante, pero ¿alguien se acuerda? ¿Cuántos? 2 decímetros en centímetros. Estamos pasando todo a centímetros para poder trabajar en las mismas unidades.
decímetro. Sería multiplicarlo por 0,01 o 0,01, no me acuerdo, de uno de esos dos. Ok. Pum, por 1 entre 10 o por entre 100. Pero también uno lo puede leer, a ver si, porque como está escribiendo José, sí lo veo yo también. Decímetros es como la décima parte de un metro. Y si son 2 décimas partes de un metro, 2 decímetros, serían 20 centímetros. Un decímetro es 10 centímetros. La décima parte de un metro es 10 centímetros. Cierto, así estaría bien. Sí, sí. Ujú. Ok, entonces ya con eso ya podríamos resolverlo. Ahora sí. Entonces, la altura, ya todo en centímetros, ¿verdad? La altura. ¿Cuánto es la altura? 20 centímetros. 20 centímetros, muy bien. El área de la base, D por D entre 2. D por D entre 2. Si lo acabamos de ver, está. Se entendió por qué, espero yo. Un rombo cuyas diagonales miden 60 centímetros y 40 centímetros. Ahí está, no hay que hacer más. Ya se las están dando. 10 esas multiplicadas dividido entre 2. Entonces es 30 por 40, que es así. Área de la base, 1200 centímetros cuadrados, ¿verdad? Es un área de la base. Ahora, entonces, el volumen, ¿a qué sería igual? A 120 por 20. Ajá, ajá, 1200, ¿qué es eso? Más bien, por 20, sí, sí, pero excelente. Excelente, entonces sería 24,000. Nos quedó un poco grande, seguro la idea era trabajarlo en otras unidades. 24,000 centímetros cúbicos, porque es volumen. Y ya está. Vean, estos ejercicios hay que practicarlos, ¿ok? Hay que practicar estas cosas Eso serían y estar ágiles. 40 metros, ¿no? No me atrevo a hacerlo así. No Bueno, es no, tan. sí, es que hay que. Ajá, porque como está en cúbicos, creo que hay que. Ajá. Hay que poner la conversión, pero elevado a la 3. Ajá, sería por cada uno. Creo que en vez de por 10, creo que era por 1000. Creo. Entonces es así. Centímetros cúbicos Estoy flasheando, no estoy seguro. es 100 centímetros es un metro. Pero entonces uno lo pone, ok, más bien aquí, cúbicos. Y entonces sería al final, es mucho más bien se pasa, es 24,000 dividido entre 100, de 100 a la 3 es ponerle 6 ceros. Un total de. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, sí. 24,000 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se van estos con 3. Y sería 24 sobre 1000. Y ahí ustedes pueden correr comas y queda creo que 0,024, ¿no? 24. Ah, ok, sí, no, entonces sí está bien, creo. A Ajá, ver, si aquí se le quitan 1, 2, 3. Sí, uno está tan mal, creo, por lo menos. metros, ajá, en metros es así. Pero sí, no es como directamente la conversión, ya ahí se vuelve un poquillo más distinta. Bueno, hasta aquí está en esta parte. Lo que les estoy diciendo es que vean, este tema tienen que manejarlo. Tienen que entender estas cosas, manejarlo, saber sacar áreas, volúmenes y así. Por eso yo estoy pasando por ese tema, pero realmente yo quiero ir a seguir un rato más con funciones. Entonces nos estamos enfocando en esto y después vamos a la parte de funciones. Entonces, una vez, bueno, ya pasamos las figuras planas y sí, ahora estamos con estos sólidos. Prácticamente llevamos el cubo
directamente y después el paralelepípedo. Y ahora vamos a pasar al prisma. Entonces vamos a ver qué es un prisma. Aquí está igual, vamos a guiarnos con la definición del libro. Hay lugares que dan diferentes definiciones, pero pues tienen que tener cuidado porque pueden dejar cosas sueltas las definiciones que causen más bien enredos. Entonces dice, un prisma es un sólido, nuevamente, un sólido, ajá, cuyas bases son regiones poligonales. El tema que acabamos de ver. Congruente se refiere a que es congruente la base de arriba y la base de abajo, la tapa y la base, digamos, que pertenecen a planos paralelos. Ujú. Eso se refiere a que, por ejemplo, si nosotros tenemos, bueno, hagamos algo, un triángulo en un plano, el otro triángulo no va a estar en un plano como así, no, porque no serían congruentes entre ellos o serían otro enredo. Lo están definiendo como que los dos planos son paralelos. Cuando dicen que los dos planos son paralelos, es como que ustedes pongan una hoja y la otra hoja como forma paralela a esa, que nunca se toquen, que mantengan siempre una distancia uniforme entre ellas. Entonces, por ejemplo, ahí ya ahora no lo pongo, sí. Igual ese triángulo no me quedó bien. Entonces tenemos un paralelogramo, que es uno que hemos estado viendo mucho, es el hexágono. No me lo quise ver, qué raro, si está activo. Ya casi. Okay. Está desactivado. Ayúdenme. Ok, ahí está, por fin. Y todos estos, pues. Entonces tenemos este en un plano y el otro, pues un poco más arriba. En otro plano paralelo. Ahorita me quedaron muy acostados realmente, muy, muy planos. Entonces, igual el folleto tiene esos dibujos. Pero está bien. Ya sabemos que las bases son polígonos y son congruentes. Como el programa. Sí, no, que me ayudara el programa era que me adivinara cuál figura está dibujando. Pertenecen a planos paralelos y las caras laterales son paralelogramos. Las caras laterales son paralelogramos. Eso permite cierta inclinación. ¿Ven? Ahí sí ya quiero tomar un... Este, por ejemplo, y este. Prisma recto, bueno, no parece recto este. Ajá, oblicuo. Entonces, en general, nos están hablando de este. El prisma no es recto, se llama oblicuo. Ese es como más general. Las caras, o sea, las bases más bien, son polígonos. Y las caras laterales, como por ejemplo esta cara lateral de aquí, esta cara lateral es un paralelogramo. Lados opuestos son paralelos. Y los opuestos miden lo mismo.
Bueno, y ahí está un ejemplo. A cada lado de la base se le llama arista de la base. Entonces, esto de acá sería arista de la base. Y a los lados de las caras laterales, que no son lados de una base, se le llama aristas laterales. Entonces, este es una arista lateral. Y el otro son aristas de las bases. Y ya está, ahí está como la definición en sí. Si las caras laterales son perpendiculares a la base, se dice que el prisma es recto. Si las caras laterales son perpendiculares. En este caso, las caras laterales serían rectángulos, ¿ven? Si son perpendiculares, pues son rectángulos. Y la altura del prisma coincide con las aristas, con las aristas laterales. La altura coincide con las aristas. Esto así como está bien. Algunos ejemplos de prismas rectos son los paralelepípedos, entran en esta categoría. La base es un polígono, no un polígono regular necesariamente, pero es un polígono. Y pues, los lados son rectángulos. Eso es lo que acabamos de ver del paralelepípedo. Prisma recto de base hexagonal regular. Aquí son ejemplos, ¿verdad? Entonces voy a marcarlo hasta aquí. Entonces, aquí estamos en ejemplos de prismas rectos, los paralelepípedos, prismas rectos de base hexagonal regular, los cubos, y luego viene esa aclaración. Si el prisma no es recto, se llama oblicuo. Por ejemplo, ese que viene ahí. Y ahí es donde uno tal vez ya se pregunta entonces cómo saca uno el volumen, porque está inclinado. ¿Ven? En general, el volumen V de un prisma es igual al producto del área de la base y su altura h, o sea, V es igual a área de la base por la altura, en general. A ver si lo dicen aquí. No, no importa que esté inclinado, es lo mismo. Solamente que la altura no es una arista. La arista no coincide con la altura sería esto, pero la fórmula es lo mismo. El volumen es área de la base por la altura, por esta altura. En estos otros casos, pues es más sencillo porque justamente la altura, pues es esto que está aquí. Eso es h. ¿Ven? Y ya está. Supongo que vamos a ver cómo en un prisma oblicuo calcular la altura, ¿no? Ah, Pitágoras. ¿Pitágoras? Ah, ok. Tendríamos... Es que no veo ahí un ángulo recto, ¿no? Creo. es que el ángulo recto al final usted lo forma como donde él cae. Aquí. Ah, ahí. Ajá, correcto. Y lo normal pues sería colocar esto que coincida como con el centro. Ajá. Entonces sería H. Y aquí más bien hasta ahí, por ejemplo. Es que la figura esa no me ayuda mucho a dibujarlo donde va. Ahí está. Ah, ok. Sí, Ok, sí, pero eso no va a ser como que entonces ya el ángulo es un ángulo ahí raro o así. Si es un ángulo de 60, es un ángulo de 30, pues tiene que ver con con los triángulos equiláteros de cierta forma. Vamos a ver qué tal en los ejercicios. Ya voy a pasar esta parte. Y vemos una cosilla más y listo. Estaremos por hoy. Voy a pasar estas cosas. Entonces ya vamos por el prisma.
Igual todavía falta, porque aquí en esta categoría no entra el cono. ¿Ven? Porque ustedes también pueden ver los prismas como dibujar algo en la base. Ustedes dibujan, por ejemplo, una estrella para dibujar otra cosa, no un prisma. Una estrella y agarran eso. Bueno, una estrella es un prisma, pero estoy pensando en regular. Una estrella y lo levantan, por decirlo así. Toda esa área que cubre es el prisma. Otra forma de verlo o de ver el volumen es cuando, bueno, no es que no necesariamente haya hecho eso, pero imagínense que, es que esto lo recorté mal, estoy viendo aquí. Como hacer tener un hexágono sobre plasticina y presionarlo. Cuando usted hunde el hexágono sobre esta plasticina, entonces se forma algo así. ¿Sí? Y eso va a tener su respectivo volumen y así, dependiendo de cuál es la altura, cuál fue la distancia que usted lo hundió. Un Lego es un prisma. Un Lego es un prisma. Ajá. 3. Ok. Es que recorté mucho aquí. Listo, ya. El área de las caras del prisma corresponde a la suma del área de las áreas, perdón, de cada región poligonal que lo limita. Si el prisma es recto y la base es regular, perdón, entonces las caras laterales tienen igual área. Sería como esto aquí, es una nota interesante. Yo diría que se puede deducir, de cierta forma uno puede decir, bueno, si la base es regular y es recto, entonces cada cara es igual entre ellas. Entonces uno puede calcular el área de una y multiplicarlo por, si es un hexágono por 6, si es un pentágono por 5 y así. Bueno. Y al ejemplo. Dice, un prisma recto, ya eso, a ese punto uno va como visualizando un poco la figura, ya sabe que es recto, entonces no va a ser oblicuo en que lo otro que tendríamos. Y dice, tiene por base 2 hexágonos regulares. Vean que volvemos a entrar al tema de los hexágonos. Ellos le dan mucha pelota a los hexágonos regulares, exactamente a esos. Las aristas de la base miden 40 centímetros y la altura del prisma mide 50 centímetros. ¿Cuál es el volumen de este sólido? Entonces justamente tenemos esta que está aquí. No sé si eso sí los confunde y los hace pensar que está inclinado. Sí, se ve un poco inclinado, pero Sí. creo que si dice que es recto, más o menos Es se entiende recto. que Es recto. Es recto, no importa. Así. Entonces, el volumen, en general, ¿cuál es la fórmula? En general. Área de la base por altura. Ok, muy bien, vamos. Área de la base por la altura. Excelente. A la altura es... ¿Cuánto es la altura? Bueno, ahí las dos unidades 50 están igual. Ok, 50 centímetros. Y el área de la base, aquí ya uno puede sacar más provecho de lo que estábamos viendo antes. Área de la base, pues es igual al área de un hexágono. Entonces es 6 veces, y esta fórmula ya como simplificada un poco, 6 veces que en términos de L. N era 2 por raíz, sí, por raíz de 3 entre 4. Excelente. Bueno, y ahora con ese, ¿cuánto es L? ¿Se sabe cuánto es L? 40 centímetros.
Ajá, porque es, aquí le dicen la arista a la base, pero entonces uno relaciona este 40 con L. Porque la base, justamente esa arista es la arista del hexágono. Entonces es 40 a la 2, esto va a ser grande, raíz de 3 sobre 4. Eso es el área de la base, que sería... Bueno, ahí, eso hay que simplificarlo un poco más. 6 entre 4 por 6 por 40 por 40 sobre 4. 2000, bueno, no es tan, 2400. Raíz de 3. Y entonces el volumen es eso por H. 2400 raíz de 3 por 50. La mitad, 12 y un 0 más. Creo que sería. Más bien 2 ceros más. 2400 por 50. Ajá, 2 ceros más. Raíz de 3 centímetros cúbicos y ya está. Eso es lo que piden. ¿Cuál es el volumen de este sólido? Pues ese es el volumen. Eso pienso yo que la facilidad está en que ya hemos visto mucho de hexágonos. Veamos por encima, no hagamos otro para ya ir descansando. Aquí está ese, luego vienen más ejemplos. Calcule la... ok. Bueno, más ejemplos. Lo que quiero es que vean los otros temas que salen aquí. Cilindros, el cilindro no está en ninguna de las categorías anteriores, hay una categoría solo para él. Cilindro circular recto, se va a ver ese, el que es recto y pues es una base, es un círculo, eso es todo. Cilindro circular recto. El oblicuo no, solo se El ve ob- lo recto. Ajá, vamos a ver, otra definición importante es que el cilindro circular recto, en caso particular, no es perpendicular a ambas bases. Se habla de cilindro circular oblicuo. También es posible que no se trate de un cilindro circular, es decir, que las bases no sean un círculo. Ok, hay como varias cosas que, que podrían no ser. Sin embargo, en este Si fuera un estudio en óvalo, particular. Ajá, correcto, eso es lo que dicen, que no sea un círculo. Ajá. En este estudio en particular solamente trabajaremos con cilindros rectos de base circular y ya está. Volumen, área de la base por la altura. Ya sabríamos, o ahí reconoceríamos que el área de la base es pi r al cuadrado. Ya está. No cambia mucho. El área lateral siempre me ha gustado mucho pensar en que, bueno, si ustedes lo desarman, se forma un rectángulo y ese rectángulo, la base mide 2 pi r, que es la longitud de la circunferencia, y por la altura. Eso es interesante. Un buen dato que se saca ahí. Y por último, conos. El cono, el volumen es un tercio del mismo, digamos, el cilindro que tenga el mismo círculo y la misma altura. Un tercio. Es así de directo. Eso es lo bueno. Por aquí está, en realidad. Tiene que estar por aquí. en los cilindros, supongo que también solo vamos a ver el que sea como recto. Ajá. En los cilindros, en los El conos. cono. Cono circular recto. Sí, correcto, sí. Como dices, cono circular recto. Ok. Un tercio. Ven, aquí es donde cambia un tercio del área de la base por la altura y ya está. Y aquí entra en tema la generatriz, que es con Pitágoras que se obtenía eso. Ah, y estos. Pirámides rectas. Ah, ok, sí, perdón, me faltaba mencionar este. Propiedades, volúmenes y áreas laterales y basal de prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas. Ah, bueno, y esferas, pero esferas. El volumen es 4/3 de pi r al cubo. Ya está, es la esfera. 4 tercios de pi r al cubo. Ajá.
Sí, sí, no estoy mal con eso. Es que ahorita estoy pensando también en el de... el 4/3, ajá, de pi r al cubo, ahí está. Y, ok, y el área es 4 pi r al cuadrado. 4 veces el de un círculo, es así. Esos son los dos datos que están ahí, ya está. O sea, sería como con eso. Vamos a ver si la próxima clase los podemos cubrir y si le dedicamos la siguiente a hacer ejercicios así. Por ahora,